Hola a todos, hoy continuamos con la sexta parte del resumen completo de la novela Cien años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. La lluvia que empezó el día de la masacre duró casi 5 años. Las tempestades desportillaron techos, derribaron paredes y desenraizaron las cepas de las plantaciones. Durante todo ese tiempo, hasta Aureliano II permaneció en casa. Aprovechaba el tiempo arreglando desperfectos. Fue por esa época que Aureliano II descubrió a su nieto Aureliano, el hijo de Meme. Lo integró a la familia. Pasaba tiempo con él y con Amaranta Úrsula. Fernanda, por su parte, temía que en esos días la visitara su esposo en su dormitorio y descubriera que ella estaba incapacitada desde el nacimiento de la última niña. Pero Aureliano II no tenía apetito sexual urgente en ese tiempo. Lo que pasaba es que Fernanda nunca fue con los médicos de la bananera, ya sea por vergüenza o por falso pudor. Sin embargo, su problema no era intestinal, sino del útero. En esos días murió Gerineldo Márquez, y el cortejo fúnebre pasó por la calle. Cuando Úrsula lo vio, dijo: «Gerineldo, salúdame a mi gente», y comentó que moriría cuando escampara. Debido a la lluvia, el ganado de Aureliano II y de Petra se fue muriendo. Aureliano pasó 3 meses con Petra, que estaba ya muy flaca, y tras ese lapso regresó a casa con sus baúles. Los niños Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia lo recibieron con alborozo. Pero, al poco tiempo la comida empezó a escasear. Entonces Fernanda se quejó en voz alta, amargamente, tal vez por primera vez, con una cantaleta que duró días. Fue un desborde catártico, hasta que Aureliano II se hartó de los lamentos y empezó a quebrar cuanto podía, floreros, vajillas, espejos. Cuando por fin terminó, salió a buscar cosas para comer, y ya nunca les faltó la comida. En cambio, para los niños, el diluvio fue una época feliz. Se divertían con Úrsula, que ya desvariaba. Úrsula creía que el niño Aureliano Babilonia era el coronel Aureliano, y que el Arcadio que andaba afuera era su hijo Arcadio, que se había ido con los gitanos. Y siempre sacaba el tema del San José de yeso. Aureliano II una vez más intentó sacarle la información a Úrsula sobre el San José lleno de dinero que ella había escondido, pero no lo logró. Ella quería entregarlo a quien demostrara ser el dueño del oro. Entonces Aureliano II se deshizo en esfuerzos por encontrarlo. Hizo pozos por todas partes, consultó las barajas de Pilar Ternera, pero ni así supieron dónde estaba. Incluso se desocupó de los niños, pero no encontró nada. Por fin se llegó el día en que en Macondo dejó de llover, y no volvería a llover en los siguientes 10 años. Macondo estaba en ruinas, la compañía bananera desmantelada. Los advenedizos habían huido y Aureliano II regresó con Petra, que estaba dispuesta a rehacer su fortuna con rifas. Al terminar la lluvia, Úrsula recuperó la lucidez y lloró al darse cuenta de que por 3 años había sido el juguete de los niños. Se puso a darle algunos arreglos a la casa, cuyos cimientos estaban socavando las hormigas. Al abrir el cuarto de Melquiades, se encontró con Arcadio II, que aún padecía de estrés postraumático por la masacre del Banano. Fernanda se sumó al mantenimiento de la casa porque esperaba a su hijo José Arcadio, quien supuestamente estaba por hacer sus votos perpetuos en Roma. Por su parte, Aureliano II regresó con Petra, se llevó sus baúles y salieron adelante con rifas. La gente asistía a los sorteos, en los cuales Aureliano II volvió a tocar el acordeón y organizaba modestas competencias de comida. Con las ganancias sustentaba a la familia. Fernanda puso a Amaranta Úrsula en la escuela de niñas. En cambio, a Aureliano Babilonia lo volvió a recluir, ahora en el antiguo cuarto de Meme. Por ese tiempo, Úrsula volvió a delirar y se fue encogiendo cada vez más y más. Quedó muy chiquita, hasta que por fin murió. Ese día las aves se estrellaban contra las paredes y rompían las mallas de las ventanas,
para morir en los dormitorios. En este punto se hace una extraña mención sobre el judío errante, que era una bestia infernal y que fue capturado y sacrificado 2 semanas después de que muriera Úrsula. Meses después murió también Rebeca, enroscada como un camarón, pelada por la tiña y con el pulgar en la boca. Por otra parte, el presidente de la República envió emisarios a Macondo para buscar algún descendiente del coronel Aureliano, supuestamente para condecorarlo. Por esa época también regresaron los gitanos con sus novedades, como cuando Macondo era joven. Tras la muerte de Úrsula, la casa cayó en un abandono. Fernanda cerró puertas y ventanas. Ella andaba más ocupada en su padecimiento, que, según sus médicos invisibles, resultó ser la matriz caída. Su hijo Arcadio, desde Roma, le había mandado unos pesarios para corregirlo. Por su parte, Aureliano II le había prometido a Amaranta Úrsula que la enviaría a estudiar a Bruselas, pues la niña era buena estudiante. Aureliano Babilonia, en cambio, se ensimismaba cada vez más en su soledad. Solo conversaba con su tío Arcadio II, quien le enseñó a leer, escribir y a estudiar los pergaminos de Melquíades. Además le enseñó la historia real sobre la compañía bananera y la masacre antes del diluvio, muy diferente a la historia oficial enseñada en los libros escolares. Tiempo después, Aureliano II sintió cerca la muerte. Por ello se apresuró a hacer más rifas de cerdos y de chivos, pero no era suficiente. Entonces decidió rifar las tierras devastadas por el diluvio. El evento fue todo un éxito. La noche de la rifa, los ganadores hicieron una fiesta donde Aureliano II tocó por última vez con su acordeón las canciones de Francisco el Hombre. Entonces sí, con el dinero recaudado envió a Amaranta Úrsula a Bruselas. Al poco tiempo Aureliano II regresó a la casa con sus baúles, y una semana después murieron él y su hermano Arcadio II. Su madre Santa Sofía, estando ya muerto Arcadio, lo degolló. Y es que años atrás, al oír hablar a su hijo sobre el temor de ser enterrado vivo, Sofía le prometió que se esforzaría en vivir lo más que pudiera para encargarse de ello. Al final confundieron los ataúdes y los enterraron en tumbas equivocadas. A estas alturas de la historia solo quedaban en la casa Fernanda, su nieto no reconocido Aureliano Babilonia y la callada Santa Sofía de la Piedad, quien atendía al muchacho en cuanto a la comida. Aureliano se la pasaba todo el tiempo en el cuarto de Melquíades, hablando con él y aprendiendo todo lo que allí había: los estudios de Hermann, la ciencia demonológica, los escritos de Nostradamus o las claves de la piedra filosofal. Aureliano por fin había logrado descifrar el alfabeto de los pergaminos de Melquíades, los cuales estaban en sánscrito. Lo que seguía, pues, era aprender esa lengua, para lo que el difunto Melquíades le indicó comprar un libro. Santa Sofía le ayudó a buscar ese libro en el pueblo y se lo entregó. A pesar de cómo estaban las cosas, la comida no faltaba en esa época, gracias a Petra, la concubina del difunto esposo de Fernanda, que les enviaba comida cada semana. Sin embargo, la casa se deterioró. Las hormigas y el musgo la invadieron. Entonces, Santa Sofía se rindió y se fue de la casa. Cuando Fernanda se dio cuenta, se puso a lanzar insultos y revisó los cajones por si se había robado algo su suegra Santa Sofía, a la que siempre vio como una sirvienta. La realidad era que Fernanda era una completa inútil. No sabía ni prender el fogón o preparar un café. Incluso su nieto Aureliano era quien preparaba la comida cuando Santa Sofía se fue. Sin embargo, Fernanda siguió sin hablarle, porque según ella, los duendes eran quienes movían las cosas de la casa, en tanto que sus hijos Arcadio y Amaranta Úrsula seguían posponiendo su regreso de Europa, una y otra vez. 3 años se llevó a Aureliano Babilonia para traducir el primer pliego del sánscrito al castellano, pero aún así el texto seguía sin tener sentido, había que interpretarlo, y para esa tarea Aureliano necesitaba ir a comprar más libros al pueblo. Entonces le pidió permiso a Fernanda para salir, pero ella se lo negó. A esas alturas quería guardar las apariencias.
Por fin le llegó la muerte a Fernanda sin ver regresar a sus hijos de Europa. Su cuerpo permaneció 4 meses en cama, insepulto. Aureliano solo quemaba mercurio para conservarla. Fue entonces que regresó José Arcadio desde Roma, el cual, al leer una carta de Fernanda, el muy cretino le dijo a su sobrino Aureliano: «Entonces tú eres el bastardo». Enseguida lo corrió a su cuarto y celebró los funerales de su madre. Después de la muerte de Fernanda, Aureliano fue al pueblo a conseguir los 5 libros que le faltaban para descifrar los pergaminos. En cuanto a Arcadio, era una patraña, su vida toda era una mentira. En realidad, en tantos años de ausencia, no estudió en el seminario. Era un vago allá prácticamente, eso sí, siempre recordaba a la tía Amaranta. Cuando llegó a Macondo, al principio no hablaba nada con Aureliano. No comía en casa y llegaba hasta la noche. Ocupó el cuarto que había sido de Meme y restauró el baño con alberca en el que se pasaba horas. Mientras tanto, seguía recordando las caricias de la tía Amaranta cuando era niño. Casi al año de haber llegado, Arcadio había vendido lo que quedaba en la casa para poder comer. Su distracción era recoger niños del pueblo para que jugaran en la casa. Eran un desorden hasta entrada la noche. Incluso le hacían travesuras a Aureliano. En una ocasión, entraron a su cuarto mientras él no estaba y quisieron destruir los pergaminos, pero una fuerza sobrenatural los mantuvo suspendidos en el aire, evitando su destrucción hasta que regresó Aureliano. 4 de los niños más grandes se encargaban de atender a Arcadio. Lo bañaban, enjabonaban, lo masajeaban, lo afeitaban, lo perfumaban, le cortaban las uñas y se las pulían, lo secaban, lo empolvaban y lo vestían mientras él pensaba en su tía Amaranta. Uno de ellos dormía en la casa para acompañarlo. En una ocasión, sin proponérselo, hallaron el oro que con tanto celo había guardado Úrsula. Arcadio anteriormente había querido regresar a Roma, pero al hallar esa fortuna, arregló la casa muy lujosamente y empezó a hacer fiestas de despilfarro con los niños mayores, que hacían cada vez travesuras peores. En una ocasión, salieron desnudos a llenar la alberca de champaña y bañarse en ella, mientras Arcadio, flotando, seguía pensando en la tía Amaranta. Acto seguido, los niños entraron al cuarto e hicieron muchos destrozos. Cuando Arcadio se dio cuenta, se enfureció y los azotó como un loco, con cilicios y disciplinas. El motivo fue el asco y la lástima que sentía por él mismo. Entonces, aullando, los expulsó de la casa. A raíz de este episodio, Arcadio quedó enfermo de asma varios días y envió a Aureliano al pueblo por un medicamento. Por esos días, decidió dejarlo libre de salir cuando quisiera. Pero a Aureliano no le interesaba salir. Él seguía descifrando los pergaminos. Los días que siguieron, Arcadio y Aureliano se conocieron un poco más, sin llegar a ser amigos. Mientras tanto, las cartas de Amaranta Úrsula seguían llegando de Bélgica. Por aquella época regresó a la casa Aureliano Amador, el último de los 17 Aurelianos, que estaba ya muy viejo, pero lo echaron de la casa a empellones, creyendo que era un vagabundo. Al salir, la policía lo ejecutó. En realidad lo habían estado buscando por años. Desde que corrió a los 4 niños grandes, Arcadio tenía planes de regresar a Italia. Sin embargo, no contaba con la venganza de estos, que un día se presentaron en la casa, lo ahogaron en la alberca y se llevaron todo el oro que quedaba. Allí Aureliano lo encontró flotando por la tarde, muerto, pero aún pensando en la tía Amaranta.